Askurukipan takanitaki, Skiruki panaya tichiri. Waliki, Kallantañani, enciendan sus micrófonos. Vamos a cantar esta canción, Wariwawita, ¿ya? La otra clase les he compartido para que puedan practicar, ¿no ve? A ver, todos enciendan sus micrófonos. Taqueni, todos. A ver, enciendan sus micrófonos. Maya, Paya, Kimsam. Wari wawita, wikuy Wawita, wawita, hiwa wawita, 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 Wawitaki, wari wari, wawita, wikuy wawita, wawita, hiwa wikunyita, wawita, wawitaki. aukinirita Aukinirista Aukiniris, taikani, Tataikaniris, uywarapitaspa, warapitaspa. Tataikaniris, aukinirita Aukinirista Aukiniris, taikani, Tataikaniris, taikanista, uywarapitaspa, warapitaspa. Tataikaniris, aka koyunsa, kaya Akakuyun, koyunsa, Sakalakuyun, hasatamaki, Sakashatamaki, aka koyunsa, kaya Akakuyun, koyunsa, Sakalakuyun, hasatamaki. Sakamaki, Wari wawita Wari wikuy wawita, wawita wiku kutin wawita, hakitasma. Tasma, Wari Wari wawita wikuy wawita, wiku wawita kutin wawita, watin hakitasma. tasma. kantisma. Imil wawita hakin wawa pahastatamaki. Ki Imil Imid wawita hakin wawawita, wawa hakan wawita, pahastatamaki. hastastamaki. Qorinirisa Purinistas, porqinirisa Porquerista, uywasisquirisma. Uwasiskiri, Qorinirisa porqinirisa Porquerista, uywasisquirisma. Uwasiskrisma. Van a practicar, no están practicando. Bien, continuamos ahora con el tema de aprendizaje. Estas dos clases vamos a hablar de lo que son los sufijos. ¿Ya? Vamos a hablar entonces sufijos, ¿ya? Sufijos en Aymara, ila, naka, ¿ya? Ila, plural, naka. Ila, naka. Ya Tichiri siguen la canción. Ah, ya, perdón. Ahora sí, ¿no ve? Sí, Ya. Ahora, vamos a ver algunos sufijos, no vamos a ver todos, son varios sufijos, ¿no? Pero los más básicos vamos a conocer y cómo funcionan en el idioma aymara, ¿ya? Entonces vamos a decir lo siguiente. Los sufijos básicamente se van a agrupar, ¿ya? Se van a agrupar. Entonces ahora vamos a ver nosotros lo que son los sufijos nominales, ¿ya? Sufijos nominales. Vamos a empezar por uno, ¿ya? Sufijo ru. Este su, o perdón, este ru, este sufijo ru es direccional, ¿ya? Direccional y básicamente significa a o hacia, ¿ya? Entonces, ahora, ¿cómo funciona? Recuerden, los sufijos básicamente trabajan con una palabra raíz, ¿ya? Entonces, vamos a decir lo siguiente. Por ejemplo, palabra común, conocen todos, uta, ¿no ve? Entonces, uta es casa, ¿sí? Casa, ¿ya? Casa. Entonces, por ejemplo, si yo digo utaru, ¿no ve? Entonces, a, casa, ¿no ve? Utar, direccional, ¿no ve? Ahora yo quiero decir, vamos a mi casa, ¿no? O simplemente a mi casa, ¿no ve? Uta, ja, ru. A mi casa, ¿sí? ¿No ve? Entonces, este ru es a o hacia, ¿no ve? Entonces, este ru es a o hacia, ¿no ve? Entonces, este ru es a o hacia, ¿no ve? Entonces, este ru es a o hacia, ¿no ve? Entonces, este ru es a o hacia, ¿no ve? Entonces, este ru es a o hacia, ¿no ve? Entonces, este ru es a o hacia, ¿no ve? Entonces, este ru es a o hacia, ¿no ve? Entonces, este ru es a o hacia, ¿no ve? Entonces, este ru es a o hacia, ¿no ve? Entonces, este ru es a o hacia, ¿no ve? Entonces, este ru es a o hacia, ¿no ve? Entonces, este ru es a o hacia, ¿no ve? Entonces, este ru es a o hacia, ¿no ve? Entonces, este ru es a o hacia, ¿no ve? Entonces, este ru es a o hacia, ¿no ve? Entonces, este ru es a o hacia, ¿no ve? Entonces, este ru es a o hacia, ¿no ve? Entonces, este ru es a o hacia, ¿no ve? Entonces, este ru es a o hacia, ¿no ve? Entonces, este ru es a o hacia, ¿no ve? Entonces, este ru es a o hacia,
Por ejemplo, ¿cuándo va a ser? Por ejemplo, aquí va a ser a, ¿no? A mi casa. Hacia, ¿no? Entonces, por ejemplo, una pregunta, ¿dónde está haciendo? ¿No ve? Pues, escuela, ¿no? Yaticañ, Yaticaña, ¿no? Yaticañ, Uta, ¿sí? Esto es escuela, ¿no ve? Yaticañ, Utaru, ¿no ve? ¿Dónde está haciendo? Yaticañ, Utaru. ¿No ve? Cauquiro Sarasta, Yaticañ, Utaru. ¿No ve? A la escuela o hacia la escuela, ¿no ve? Depende, ¿no? Entonces, eso es este sufijo ru. Ahora, con esto podemos armar varias frases, ¿no? Por ejemplo, básicamente a partir de ciertas preguntas podemos armar. Ahora, por ejemplo, no solamente refiere a cosas, objetos, ¿no? También, como es direccional, yo puedo decir, por ejemplo, no sé, pasa esta comida, ¿no? ¿A quién? No sé, al Señor, ¿no? Entonces, tata, ru. ¿eh? Entonces, esto también va a ser, entonces, esto vamos a aumentar para que esté bien claro. Al también, ¿ya? Tataro, ¿no? Al Señor, ¿no? ¿Sí? Sigue siendo direccional, ¿ya? ¿Está claro? ¿Se entiende esto, Hanati? Esa. Walik. Otro sufijo ta, ¿ya? Este sufijo ta es de procedencia, ¿ya? Básicamente significa de o desde, ¿ya? Eso significa. Seguimos con uta. Uta es casa, ¿verdad? Entonces yo digo utata. Esto va a ser de la casa, ¿no? O de casa, ¿no? Recuerden el tema de lo que es el artículo, no existe en Aymara, ¿no? Entonces va a ser de la casa, ¿no? ¿De dónde vamos a ir? De la casa, ¿eh? Sí, esto es de procedencia. Por ejemplo, ¿de dónde vienes? ¿No? Uta, jata. Esto va a ser de mi casa, ¿sí? Uta, casa, ja, mi, de, ¿no? De mi casa, ¿sí? Entonces, como pueden ver, el sufijo el uso de los sufijos básicamente constituye o modifica la palabra raíz, ¿no? Entonces, depende qué sufijo estás utilizando, ¿no? Básicamente permite poder comunicarse, ¿no? Entonces, si es, por ejemplo, ru, es direccional. Si está, es de procedencia, ¿no? Entonces, por ejemplo, em, como esto es de procedencia, por ejemplo, yo pregunto, a ver, pregunto a Brock, ¿de dónde eres? ¿No ve? Procedencia igual, ¿no ve? Entonces, Brock, eres de Brasil, si no me equivoco. ¿De dónde eres, Brock? ¿Yo? Sí. No, soy de los Estados Unidos. Ah, ok. Entonces ya decimos Estados Unidos. ¿Ve? Entonces ahora, por ejemplo, no puedo decir tal vez en Aymar, tendría que aymarizar un poco. ¿De dónde eres? Estados Unidos. ¿Eh? Estoy aymarizando simplemente un poquito, ¿ya? Ahí está. Entonces, esto es de Estados, Estados Unidos. ¿Sí? Entonces, como pueden ver, también sirve de procedencia en relación al origen, ¿no? Entonces, esa es la pregunta clásica, ¿no? Cauquita taza, ¿no? Cauqui es dónde. A ver, vamos a escribir esa pregunta. Cauqui, ¿no?
Esto significa dónde, ¿ya? Entonces yo quiero decir, ¿de dónde eres? Cauqui, ta, ta, sa. ¿Ve? Esto va a decir de dónde eres, ¿ya? Esa es la pregunta, ¿no? Para saber el origen, ¿ya? ¿De dónde eres? La pregunta, Cauquita Taza. Puedo utilizar pronombre personal, Humaj Cauquita Taza, tú de dónde eres, ¿no? O de forma directa, Cauquita Taza. Entonces la respuesta es esta, ¿no? Entonces, Nayaj o simplemente directamente, ¿no? Punu tatua, ¿no? Lima tatua, La Paz tatua, Alto tatua, Viacha tatua, Oruro tatua, Cochabamba tatua, ¿no? Entonces, si es pregunta, simplemente agregan el sufijo wa, que es afirmativo. Entonces vamos a decir, "Cauquita taza", ¿no? Entonces yo digo, la pa, voy a ibarizar, ¿ya? La pasa tat wa, ¿eh? La pasa ta. Ahora, este ta es de primera persona para conjugar la palabra, ¿ya? Otro sufijo. Entonces, wa, afirmamos, nada más, ¿no? ¿Ya? O simplemente yo digo la pasata, ¿no? Directo, ¿no? Cauquitatas, la pasata, ¿no? Oruruta, Santa Cruzata, Brasilata, no sé, Estados Uniduta, ¿no? Entonces, ese sufijo ta, ahí está de procedencia. ¿Ya? ¿Está claro? Hanati, Hanaski, Tanichkun Hamakis. Ya, Tichiri, ¿se puede decir punuta? ¿Sí? Punota, Juliacata, Limata, Ariquipata, ¿no? Sí, entonces van a necesitar tal vez fonetizar o aimarizar un poco, ¿no? Para poder agregarle el sufijo ta. ¿Ya? Hanate, a ver, Istañane. Cuyaca Verónica Cauquita Taza. Verónica Medina, Cauquita Taza. Chacata, Cuyaca Ángela Tobar, Cauquita Taza. La pasata. Yam, Cuyaca Blanca Fernández, Cauquita Taza. Chacata, Gilata Brock, Cauquita Taza. Estados Unidutua, Unidutatua. eh, Yam, Cuyaca Celeste Rosel, Cauquita Taza. La pasata. Ya, Cuyaca Elizabeth, Cauquita Taza. Nayaj punutatua. Ya, Gilata Ezequiel, perdón, Cauquita Taza. Potosita. Ya, Gilata Ever David, Cauquita Taza. Chacata Ya, Julia. Chuquillauta, ¿De dónde? ¿No he escuchado? Chuquillauta, Ya, Juliaca Janet Angélica, Cauquita Taza. La pasata, Ya, Gilata Julio César, Cauquita Taza. Nayaj Punutua, Punotatua. Ya. Punutatua. Cuando dice Punotua, yo soy Puno, me está diciendo, ¿ya? Entonces, Punotatua. Culiaca Natalie, Cauquita Taza. Naya, Punutaswa, Ya, Culiaca Huira, Cauquita Taza. Nayaj la pasatatua. Ya, Walik. ¿Sí? Entonces, obviamente podemos utilizar en varios ejemplos, ¿no? ¿Ya? Este sufijo tantos. Recuerden, es de procedencia, significa de o desde, ¿ya? A ver, ¿cuándo va a ser desde, ¿no?
Por ejemplo, eso simplemente va a depender de la pregunta, ¿no? Entonces, digamos, alguien encontramos corriendo, ¿no? Entonces decimos, ¿desde dónde vienes corriendo? ¿Desde dónde? ¿No? Desde, ¿no? La pregunta. Entonces yo digo del mercado. Mercado es jato, ¿no? Jato. Jatuta, ¿no? Desde el mercado, ¿no? Pero esto puede decir de mercado, ¿no? Pero va a depender del contexto, ¿sí? ¿De dónde vienes corriendo, ¿no? O desde dónde vienes corriendo. Ah, desde el mercado, jatuta, ¿no? Entonces va a depender del contexto si significa de o desde, ¿ya? Hanahaya, ¿está todo claro este sufijo ta? Hanatanich, unhamakis, arsusinipam. Hanate, Hermano, ya te quiere. waleke, chaja, yaka, sufijo aquí, ¿ya? Sufijo na. Este sufijo es posesivo, ¿ya? Posesivo significa, no, tiene dos funciones esto, ¿ya? Primero es posesivo, luego también es locativo, locativo. Entonces va a significar em, en, ¿ya? A ver, pondremos ejemplo para que se entienda esto. A ver, vamos a decir posesivo. Entonces, por ejemplo, a ver, ¿de quién es esta casa, no? O de quién es este, no sé, esta olla, ¿de quién es este plato? ¿De quién es este auto? ¿De quién es este, no? Entonces, yo voy a decir Gilaja, ¿no? ¿Qué es Gilaja? ¿Qué significa? Mi hermano. Mi hermano. Mi hermano. Gilajana. Ah, entonces esto va a ser de mi hermano, ¿eh? ¿Sí? Gilajana de mi hermano. Entonces, en ese caso, esto es posesivo, ¿sí? Posesivo tiene que ver con tema de pertenencia, ¿no? Entonces puedo decir Nayana, ¿no? ¿Qué es? De mí, ¿eh? Nayana, de mí, ¿sí? Eso es posesivo. ¿Está claro, Yes. Hanate? Hisa. ¿Ya? Ahora, locativo. ¿Dónde trabajas? ¿No? Entonces, por ejemplo, yo puedo decir Altuna, Altuna. Entonces, esto va a ser, aquí hay un error, ¿no? Entonces, esto va a decir de o en, ¿ya? Entonces, cuando es posesivo va a significar de, ¿ya? Cuando es locativo va a significar en, ¿ya? Entonces, Altuna, en el alto, ¿no ve? Entonces, Altuna, este na, como es locativo, hace referencia a un lugar, significa en, ¿no ve? O, por ejemplo, la pregunta es, ¿dónde estás? ¿No ve? Cauquinga estás, ¿no? Utajana. Entonces, esto es en mi casa, ¿no ve? Ahí está, na, en, ja, mi casa. ¿Sí? ¿Wali que haya? Ya, ¿Hana haya? ya Tichiri, ¿Sí? ¿podría escribir esas dos preguntas? ¿Dónde trabajas y dónde estás? Ok. Cau, Cauquins Ernacta. Esto es, ¿dónde trabajas? ¿Ya? Aquí en el Cauquins.
Ernasta, ¿dónde trabaja? ¿Ya? Ahora, Kaukin Tasa. Esto es, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Ya? A ver, Sí, preguntamos. gracias. Juliaca Verónica Caukins Irnacta. No responde Verónica. Ángela. Caukins Irnacta. Soy estudiante. Ah, ya. Cauquín Tasa, ¿Cómo se Culiaca. dice no trabajo? ¿Cómo se diría no trabajo? Ya, ahorita escribo. Cauquín Tasa, Culiaca Ángela. La pasana. Ok. Ahora no trabajo. Aniu Irnacti. Bueno, Irnacti. Así no es. Esto es no trabajo. ¿Ya? Culiaca Blanca, Cauquín Tasa. La pasata. No, eso es de dónde eres. Cauquín Tasa, ¿dónde estás? Ay, Utaha Hana. Ok, Walekim. Ahora también puede ser La Pasana, ¿no? En La Paz, ¿no? Ya, Quizá. Gilata Bro, Cauquín Tasa. Utahana. Ya. ¿Está claro? ¿Se ha entendido? Hanati. A ver, Isa. a ver, veremos si está todo claro. Escriban dos ejemplos de los tres, a ver. Total, 6 ejemplos. A ver. Kertapham. 6 ejemplos de cada No, sufijo no, no. o Dos de cada uno. Son tres ya, nomás. ok. Total, 6.
A ver, Uyaranipam, Kitisa, Uyaranini. Señora Ella Valentina. también, profesor. Bien. Ya, Uyaranim, Uyacangélica. Caturu, Caturu al mercado. Cochabamburu, no estoy segura, a Cochabamba. Peruru a Perú. Altutá del Alto. La Pasata de La Paz. Argentinata de Argentina. Cuyacajana de mi hermana. Tatajana de mi papá. Mm, Se ha cortado. A ver, ¿quién sigue? Estaba bien. ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Naya Yatichiri, A ver, Ezequiel. Yaticaña Uta, escuela. Yata, Yaticaña Utaru, hacia la escuela. Yaticaña Utata, desde la escuela. Yaticaña Utana, en mi escuela, en la escuela. Hawira, Zio. Hawiraru, al Zio. Hawirata, desde el Zio. Hawirana, en el Zio. Ya, Walekiu. ¿Quién más? ¿Quién empieza? Naya. Uyaranim. Chuturu, Alcima, Estados Uniduru, al Estados Unidos, Arequipata, de Arequipa, Yatican Utahta, de la escuela, Yatican Utahana, en mi escuela, Estados Uniduna, en los Estados Unidos. ¿Vale? ¿Quién empieza? ¿Quién empieza? ¿Quién empieza? Nadie más. A ver, Gilata Julio César. Colluru, que sería en el cerro, Jotaru en el lago, hacia el lago o al lago, y Takiru también le dice, es en el camino. Ya, en Utahata, que dice de casa, también hice del posesivo na, Achilajana de mi abuelo, Pununa en Puno, Yunguyuna en Yunguyo. Ya, ¿vale? A ver, Celeste. Eh, Marcara a la ciudad, Cuyura al cerro, Jahuirata del río, Marcata de la ciudad, Tatana de mi mamá, Mamana, digo, Tatana de mi papá, Mamana de mi mamá. Ya, ¿quién empieza? Nayaya Chichiri. Ya, Uyaranim. Marcajaru. A mi pueblo, Soluru, en el cerro. Yatkan Utata, de la escuela, o desde la escuela. Hawirata, desde el río. Conona, Achachilajana, de mi abuela. Kuyahana, de mi hermana. Ya, muy bien. Entonces, estos tres sufijos que estamos viendo hasta ahora son útiles, básicamente se utilizan en todo, ¿no? Entonces, ¿de quién es? Gilahana, ¿no? ¿De dónde eres? ¿No? ¿No? La pasata, ¿no?
Entonces van a ir utilizando de forma constante esto, ¿ya? Ahora agregaremos algunos sufijos más. Aquí tenemos otro sufijo. Este sufijo, ay, caramba, va a ser el cama, ¿ya? Estos recuerdan, limitativo. ¿Para qué hemos utilizado este sufijo? ¿En qué hemos utilizado? Los saludos, y digo, para No. las para las Despedidas, Despedidas. ¿sí? Entonces esto es hasta o también significa entre, ¿ya? Entonces básicamente hemos visto en temas de despedidas el cama, ¿no ve? Entonces ahora no solamente es despedida, ¿no ve? Sino tiene que ver también con lugares, ¿no ve? Entonces, ¿hasta dónde vas a ir? Hasta la casa, hasta la escuela, hasta, ¿no ve? Hasta el mercado, hasta, no sé, hasta el cerro, hasta el río, hasta el, ¿no ve? Hasta el año, no sé, ¿no? Entonces puedo limitar lo que sea, ¿no? Entonces yo puedo decir, ¿hasta cuándo vas a estudiar? Hasta el año. Mara, año, ¿no ve? Mara cama. Esto es hasta el año, ¿no ve? ¿Hasta dónde vas a ir? Hasta el mercado, ¿no ve? Hatu cama. Entonces esto, hatu cama, hasta el mercado, ¿ve? ¿Hasta dónde mm, vas a caminar? No sé, hasta el río, ¿no? Jawira, ¿no? Edición vocálica, Jawir, cama, ¿ve? Hasta el río. ¿Listo? Ahora ahí sería limitativo, que significa hasta, pero también está entre. Sigue siendo limitativo. Por ejemplo, entre animales, entre personas, entre hombres, entre mujeres, ¿no es? Entonces, cuando digo, por ejemplo, entre mujeres, no estoy limitando solamente a mujeres, ¿no ve? No participan los hombres, ¿no ve? O entre estudiantes, no, no entran otros, solamente son estudiantes, ¿no ve? Sigue siendo limitativo. Entonces pongamos cha, cha. Esto es hombre, ¿no ve? Entonces decimos chachacama, ¿no? Entre hombres, ¿sí? Uigua, animal, ¿no ve? Uiguacama, entre animales, entre ganados, no sé, ¿no ve? Entonces ahí está el entre, ¿ya? Igual limitativo. Por ejemplo, esta época estamos en época de cosecha, ¿no? Entonces yo digo puro grandes o entre grandes, ¿no? Hacha, ¿no? Grande. Hachacama, ¿no? Entre grandes, ¿ya? Entonces, ahí está el cama limitativo. Ahora, obviamente, hemos utilizado despedidas, ¿no ve? Entonces, para poder despedirnos, simplemente utilizan expresiones de tiempo, ¿no ve? A ver, ¿cómo se dice mañana? Paruro, ¿no ve? Parur, ya, Jaur kama. hasta mañana, ¿no? Días, ¿cómo se dice viernes? Ñanqa uru. ¿Ya? Ñanqa ur. Entonces, ñanqa ur, cama, ¿no ve? Hasta el viernes, ¿no ve? Estos son como despedidas. ¿Sí? ¿Wali que haya? Hanat hanich kun hamakisa. Ya, Wali, ukakam hichur. Ya, hasta ahí el día de hoy. Van a practicar. Importante siempre que practiquen, ¿no? Escriban, practiquen, pongan en frases. Pueden colocar en base a las preguntas que tienen en la conversación, pueden colocar esto, ¿ya? Walik, hutiruru hikisñan ñan kaurkam taqini.
Ñancaur, Camay, Yatichiri. Ñancaurkama Ñanka yatichiri. Urkama. Ñancaurkama Ankaurkama yatichiri.